El cuento que nosotras hemos elegido es El patito feo, el cual fue escrito por un autor danés llamado Hans Christian Andersen, un escritor muy reconocido por crear varios de los cuentos infantiles más famosos del mundo, como La Sirenita y Pulgarcita. A continuación, mis compañeras continuarán con los demás puntos del análisis de este cuento, explicando los elementos de la narración, la estructura narrativa y la focalización presente en el texto. Hola, mi nombre es Evelyn Ramírez Hernández y estaré hablando sobre el cuento del patito feo, donde los personajes que hay son el patito feo, la mamá pato, los patos del corral y los gansos silvestres y los cisnes. El resumen del cuento es que narra la historia de un patito que nace diferente a sus hermanos y es rechazado por su fealdad. Sufre maltratos y burlas en el corral, lo que lo lleva a huir en busca de un lugar a donde pertenecer. A lo largo de su travesía enfrenta peligros y soledad, encontrando refugio temporal en diferentes lugares, pero sin lograr ser aceptado. Finalmente, tras un invierno cruel, llega a un jardín donde descubre que en realidad es un hermoso cisne y se une a otros cisnes y encuentra la felicidad y la aceptación que tanto anhelaba. Este cuento combina elementos realistas con toques de fantasía, creando una atmósfera mágica y conmovedora. El texto del patito feo de Hans Christian Andersen se clasifica comúnmente en dos niveles: su género y su estructura narrativa interna. La estructura narrativa interna del patito feo es lineal o cronológica. Esta clasificación se debe a que la historia presenta los eventos en el orden temporal en el que suceden, siguiendo la secuencia clásica de la narración, que consta de tres partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presentan los personajes principales y se plantea la situación inicial y el conflicto. En el nudo de desarrollo se desarrolla el conflicto principal y la narración sigue cronológicamente su viaje a través de diferentes escenarios. En el desenlace final se resuelve el conflicto central de la historia y este final provee la solución a su sufrimiento y culmina con su aceptación y realización personal. En cuanto al género, se clasifica como un cuento de hadas o cuento clásico contemporáneo, con elementos de fábula. En El patito feo, la narración está escrita en tercera persona, lo que significa que el narrador se mantiene completamente fuera de la historia y solo se dedica a contar lo que sucede. Utiliza palabras como él, ella y ellos para referirse a los personajes y nunca participa en los acontecimientos. Su papel es externo y gracias a esto puede describir de manera muy clara cada detalle del ambiente donde vive el patito: el corral, los animales que lo rodean y la forma en el que todos reaccionan ante su apariencia. El narrador relata cómo el patito es rechazado desde que nace y muestra paso a paso su tristeza, su soledad y la dureza del trato que recibe. Esta distancia del narrador hace que la historia se entienda mejor, porque ofrece una visión completa de cada escena, mostrando tanto las acciones como el contexto en el que se desarrollan. Del patito feo, el narrador usa una perspectiva omnisciente, y eso significa que conoce absolutamente todo lo que pasa en la historia, e incluso lo que los personajes no dicen en voz alta. Gracias a esto, el narrador puede mostrarnos los pensamientos más íntimos del patito. Por ejemplo, su confusión por ser diferente, su deseo de ser aceptado y la tristeza profunda que siente al estar él solo. También entiende las intenciones y emociones de los demás animales, lo que nos ayuda a comprender por qué actúan como actúan. Esta perspectiva omnisciente nos permite conocer no solo lo que pasa por fuera, sino también lo que en el patito siente a lo largo de la historia, creando una conexión mucho más fuerte con el lector. Incluso anticipa el cambio final del patito feo. Acompáñanos desde su etapa más dolorosa hasta el momento que descubre su verdadera identidad